Ingeniero, Entonces, fíjense, ingeniero, una sí, pregunta. ¿Y los relés que se trabajan en la industria, su sí, gráfica, cómo va a ser el lambda con la corriente? ¿Va a ser linealizado o va a ser una curva así como lo muestra? mira, te explico. Esta matemática, estas ecuaciones, este modelo matemático sirve justamente para calcular, para predecir con qué fuerza va a cerrar ese relé, ese contactor. Para hacer esa simula, para hacer ese cálculo, necesitamos empezar con modelos matemáticos lineales o reales para luego tomar los casos reales. Pero no hay mucha diferencia entre el caso real y el caso ideal, solamente las pérdidas pequeñas que hay que despreciarlas. Pero repito, este es un modelo matemático que te permite predecir o calcular previamente con qué fuerza cerrará el contactor o qué corriente es necesaria para que cierre el contactor, para que accione una bobina, una alarma, etc. Entonces, esto, jóvenes, esto es un modelo matemático para predecir los resultados reales que podamos tener. Bien, Gracias, ingeniero. entonces estábamos viendo esta curva, fíjense, incremento de la longitud entre hierro, y se le analiza la curva, y si el sistema fuera lineal, el área achurada superior W sub F sería igual al área W' sub F, porque sería una recta lineal a 45 grados, ¿no? La figura A es una característica lambda versus corriente para diferentes longitudes de entrehierro. Y B, fíjense la representación gráfica de la energía y la coenergía. Aquí está el gráfico, fíjense en el relé electromecánico. Repito, todo este modelo matemático es para predecir con qué fuerza, o si te dan la fuerza para predecir el número de vueltas del embobinado necesarios para crear esa corriente que va a actuar al relé electromecánico. Entonces, en este esquema que tenemos tenemos el núcleo principal, aquel núcleo principal con su embobinado de n vueltas, ¿no es cierto? De n vueltas está accionado por una corriente alterna que produce un flujo variable que circula por esa trayectoria magnética, y aquí aparece una FEM, una fuerza electromotriz inducida de acuerdo con la ley de Faraday, va a ser igual al número de vueltas por la derivada de este flujo respecto del tiempo. Si hacemos introducir ese número de vueltas dentro de la derivada, tenemos derivada de lambda respecto del tiempo, ¿no es cierto? La ley de Faraday. Entonces, esta es la longitud del entrehierro. Normalmente, ¿cuándo aumentará la longitud del entrehierro? Cuando esta armadura se aleja hacia la derecha. ¿Cuándo disminuirá el entrehierro? Cuando esta armadura se pega hacia el núcleo principal, cuando esta armadura se cierra, ¿no? Pero nunca se cierra al 100%, siempre que no esté unidos mecánicamente, siempre habrá un entrehierro, aunque sea de 0.1 metro, pequeñito, pero debe haber. Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos la curva lambda versus corriente, figura A, y aquí también lambda versus corriente, figura B. Aquí, fíjense, se da el proceso a corriente constante. Se da corriente constante. La longitud del entrehierro inicial X igual a X1 ahora a disminuir, ¿no es cierto? A X2, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí está, fíjense. A corriente constante aquí, y aquí a flujo constante, a flujo concatenado constante. La longitud interior va a disminuir de X igual a X1 a X igual a X2. Posición del punto de operación por movimiento en el sistema de la figura 5.2.1. A corriente constante, y B a flujo constante. Decimos, ¿no? Consideremos el sistema mostrado en la figura 5.2.1. La parte móvil se mueve desde una posición X igual a X1 a otra posición X igual a X2. Así que al final del movimiento el entrehierro decrece. El entrehierro disminuye. No se olviden, el entrehierro va a disminuir, ¿no? Cuando el entrehierro pasa de una posición X igual a X1 a una posición menor X igual a X2. ¿Cuándo será menor? ¿Cuándo será menor? Cuando esta armadura se pegue, o sea, esto se va a pegar hacia el núcleo principal. Entonces, las características
Lambda versus corriente del sistema. Para estas dos posiciones están mostradas en la figura 5.3.1. La corriente que es el voltaje entre la resistencia, permanecerá en el mismo valor para ambas posiciones en el estado estable. Consideremos ahora que los puntos de operación sean A cuando X igual a X1 y B cuando X igual a X2, figura 5.31. Si la parte móvil ha tenido un movimiento suave, la corriente ha permanecido esencialmente constante durante el movimiento. El punto de operación, por esta razón, ha subido desde el punto A a B, como se observa en la figura 5.31 durante el movimiento. Entonces aquí hace un análisis de áreas, diferencial de energía de campo, ¿a qué va a ser? Diferencial de energía eléctrica, ¿a qué va a ser igual? Ese diferencial de energía eléctrica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de EI diferencial de T. O sea, la integral desde lambda 1 hasta lambda 2 de I diferencial de área. Este I diferencial de área de lambda es el área ABCD, según la figura 524. Según la figura 524. O sea, según la figura 524. No está. ¿Dónde está la figura 524? Está acá. Figura 5.31, fíjense. Según la ecuación 524, diferencial de WF va a ser área OBC menos área OAD. Este es el área, fíjense, A, B, C, D. Este es el área, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, este es el punto D, este es el área A, B, C, D. Este es el área OAB, fíjense el área churada OAB, ¿no es cierto? El área OAB, fíjense, el área ABCD, aquí tenemos también las áreas OAP, acá tenemos un punto P cuando es a flujo constante, flujo concatenado constante, aquí tenemos a corriente constante, las siguientes áreas, OAB, ABCD. Entonces, acá se hace un análisis de áreas, ¿no? Al final, ¿qué se demuestra? Se demuestra, ¿no es cierto?, si el movimiento ha ocurrido bajo condiciones de corriente constante, el trabajo mecánico hecho es representada por el área sombreada. Figura 5.3.1, el cual de hecho es el incremento en la coenergía. Entonces, el diferencial de energía mecánica es igual al diferencial de la coenergía de campo. Si Fm es la fuerza mecánica que causa el desplazamiento diferencial de X, entonces este diferencial de energía mecánica, ¿qué va a ser igual? Energía mecánica es fuerza por distancia, fuerza mecánica por diferencial de X. Va a ser igual al diferencial de energía mecánica y es igual al diferencial de energía de campo según la ecuación 530. ¿Qué se obtiene finalmente? ¿Qué cosa es lo que ustedes deben de entender aquí? Lo que debe de saber aquí, que la fuerza mecánica, esa fuerza mecánica de origen electromagnético, va a ser igual a la de, despejando de acá de la ecuación 530, ¿no? Va a ser la derivada parcial de la energía de campo de I, de X respecto de X. Repito, la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser la derivada parcial de la energía de campo, que es función de la corriente y de la posición respecto de X, cuando la corriente permanece constante. Según esta ecuación 5.30. Y todo lo que deben de recordar o de entender es esta ecuación. Que la fuerza mecánica de origen electromagnético es la derivada parcial de la energía de campo, que es una función de la corriente y de la posición respecto de X, cuando la corriente es constante. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que deben de recordar. Entonces, dice, vamos ahora a considerar que el movimiento ha ocurrido muy rápidamente. Esto podría ser resumido en que durante el movimiento el flujo concatenado ha permanecido esencialmente constante, como se observa en la figura 5.3.1b. Se puede demostrar que durante el movimiento el trabajo mecánico realizado es representada por el área sombreada OAP.
el cual de hecho es el decremento en la energía de campo. Por esta razón, fíjense, por esta razón, el diferencial de energía mecánica va a ser igual a menos el diferencial de energía de campo almacenada. Entonces, como la diferencial de energía mecánica es fuerza mecánica por desplazamiento por diferencial de X, de aquí despejamos fuerza mecánica. Fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser menos la derivada parcial de la energía de campo de lambda, X respecto de X. Cuando lambda es constante. Cuando lambda es, o sea, hay dos formas de hallar qué cosa, la fuerza mecánica. Esta sería la otra forma. Esta sería la que también deben de recordar. De todo el análisis que estamos viendo hasta ahora, esto es lo que deben de recordar. Que la fuerza mecánica de origen, electromagnético es igual a menos la derivada parcial de la energía de campo, que es función de lambda, X, la posición respecto de X, cuando el flujo concatenado es constante según la ecuación 533. No te dice que para el movimiento rápido la entrada eléctrica es 0 y diferencial del lambda es 0, porque el flujo concatenado ha permanecido constante y la energía mecánica de salida ha sido suministrada completamente por la energía de campo. En el límite, cuando el diferencial de desplazamiento diferencial de X es pequeño, las áreas OAB en la figura 5.3.1a y el área OAP de la figura 5.3.1b serán esencialmente las mismas. Por esta razón, el cálculo de las fuerzas en las de las ecuaciones 5.31 y 5.33 será la misma. Entonces, esta es la fórmula que tienen que recordar para poder aplicar en la solución de los ejercicios. Entonces, acá hay un ejemplo 2. Fíjense, ¿qué dice este ejemplo 2? Dice, la relación lambda versus corriente en un sistema electromagnético es dada por I igual lambda G sobre 0.09 al cuadrado, todo al cuadrado, el cual es válido para los límites I mayor que 0, pero menor de 4 amperios, y el entrehierro mayor que 3 y menor que 10 centímetros, para una corriente I de 3 amperios y longitud de entrehierro de 5 centímetros, encuentre la fuerza mecánica de la parte móvil usando el concepto de energía y coenergía de campo. Básicamente en este problema lo que van a aplicar son esas ecuaciones que les he mostrado en círculo, en figura cerrada, la ecuación 5.33 y la otra ecuación de la coenergía, de la fuerza mecánica de origen electromagnético, en función de la coenergía. Entonces este es más que nada matemático, fíjense, despejo lambda va a ser 0.09 y a la medio sobre G. La coenergía, ¿cómo se define? Como la integral de 0 a I de lambda diferencial de I. Entonces, integrando esta expresión aquí, colocándolo aquí, ¿no es cierto? Diferencial de I, tengo esta expresión de la ecuación 5.31 que tengo, que la fuerza mecánica de origen electromagnético es la derivada parcial de la coenergía de campo como función de la corriente, de la posición G, en este caso que es X o X derivada respecto de G o de X, cuando la corriente es constante. Mantengo la corriente constante, hago la derivada y tengo la fuerza mecánica cuando la corriente es constante. Y aquí, de la ecuación 5.31, tengo esa ecuación. Entonces, aplicando para un entrehierro de 5 centímetros y una corriente de 3 amperios, me sale una fuerza mecánica de origen electromagnético de menos 124.7 Nm. La energía del sistema es, fíjense, la energía del sistema es integral de 0 a lambda de I diferencial de lambda. Reemplazo la corriente acá, diferencial de hago la integral, ¿no es cierto? Hago la integral y hay una fuerza mecánica que va a ser menos la derivada parcial de la energía de campo, que es función de lambda de la posición G o X respecto de X, y me sale esa expresión menos 2G lambda cubo sobre 3 por 0.09 al cuadrado. Para un entrehierro de 0.05 metros y una corriente de 3 amperios, ese lambda, reemplazándolo, me sale 3.12 Weber vuelta, y reemplazando la fuerza mecánica me sale una fuerza mecánica igual, menos 124.7 Nm. Las fuerzas calculadas
basadas en las funciones de energía y coenergía son las mismas, como se sabe. La selección de la función energía o coenergía, así como las bases para el cálculo, es materia de conveniencia. Depende de las variables dadas. El signo negativo de las fuerzas indica que la fuerza actúa en dirección de la disminución de la longitud de la entrega. ¿No? Bien, vamos a dar pase a las exposiciones, jóvenes. Vamos a dar pase, van a ser 10 o van a ser 11:30. Aquí nos vamos a quedar para dar pase a la exposición de sus compañeros. Si no, nos va a ganar. Aquí nos vamos a quedar en sistemas lineales, fíjense, después del ejercicio de aplicación. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Creo que no, profesor. Solamente leer un poquito más detenidamente ya por mi cuenta después. Sí. Tienen que revisar el libro. Esta diapositiva lo he sacado del libro que he subido en el capítulo 5. Está desarrollado en el capítulo 5. Está bien, profesor. Gracias por el dato. Ok. A ver, vamos a dar pase a las exposiciones. Nos falta ver todavía estos de los sistemas lineales, que pienso que tenemos tiempo todavía para verlo. Hay otro ejercicio de aplicación. Hay otro ejercicio de aplicación que lo vamos a ver más adelante.